Hola, mi nombre es Darisbel y en este video voy a hablar acerca de la interpenetración entre el mundo del trabajo y los estudios organizacionales. De esta manera vamos a explorar el trabajo y las organizaciones postmodernas como parte del estudio de la psicología organizacional. Nos vamos a basar, o voy a basar mi discurso en función del análisis de la lectura titulada de este mismo modo y que forma parte del libro compilado Estudios Organizacionales 2, en su capítulo 14. En este texto se debate un poco acerca de lo que tiene que ver con la concepción del trabajo y del trabajador como un actor o un sujeto clave en el proceso o en la actividad em, que se define como trabajo. De esta manera, partimos desde el reconocimiento del ser hacia nuevos paradigmas sobre el trabajo. Esta premisa parte entonces de debatir cómo ha sido concebido o conceptualizado el trabajo a lo largo de la historia del pensamiento, tanto social como administrativo. En función de ello, existen diferentes paradigmas clásicos que en sus inicios tuvieron una incidencia significativa en definir tanto lo que se conoce como trabajo como por trabajador. Sin embargo, esta premisa nos invita a interrogarnos si podemos hablar del trabajo sin paradigmas o como lo señala en el texto, se puede advertir el concepto de trabajo sin paradigmas. Pero ¿qué es un paradigma? Según Morin, un paradigma es una manera de interpretar o de comprender un fenómeno o un supuesto con respecto de la vida. Em, en efecto, cuando ya existen paradigmas preestablecidos acerca de cómo debe hacerse o de cómo se debe conceptualizar un fenómeno, que en este caso sería el trabajo o el trabajador, pues resulta en ocasiones difícil interpretar las realidades actuales, en especial si entendemos que estas concepciones o estos paradigmas clásicos fueron diseñados como productos de investigaciones, pero en contextos muy diferentes al contexto actual, pues son periodos históricos previos que se enfocaron entonces en el mundo del trabajo, pero en el mundo del trabajo clásico, en donde teóricos como Marx, como Weber o Durkheim son fundamentales porque ellos hablaban acerca del trabajo, en especial Durkheim, como un hecho social y como un hecho que en efecto hacía interdependiente tanto a las personas, a los grupos sociales, a las organizaciones y a la sociedad como un todo, generando de alguna manera unas fuerzas de interdependencia entre sí. Eh, no obstante, el trabajador era concebido como un operador de maquinaria o como un sujeto pasivo del proceso del trabajo. En ello tuvo mucha incidencia el proceso de industrialización o la revolución industrial, así como los procesos históricos ocurridos en Inglaterra durante finales del siglo XVIII. Es importante también entender que en esta concepción clásica del trabajo también tienen relevancia otros procesos históricos ocurridos en la modernidad que impactaron de algún modo el comportamiento del mercado en aquel entonces y también el papel o el rol que ha tenido el Estado como una institución o como un ente regulador que también ha incidido en cómo se conceptualiza o en cómo se visualiza tanto al trabajo como al trabajador. Sin embargo, a pesar de estas evoluciones o esta evolución del pensamiento administrativo, es
el texto o los autores del texto nos invitan a ser un poco críticos acerca de la evolución del pensamiento administrativo, pues siempre ha sido, o desde este paradigma clásico, se ha concebido el trabajo como una actividad económica, en especial si partimos de esta visión de Adam Smith, donde el trabajo sería un factor económico asociado al liberalismo y a la generación de riquezas, en donde poco o el rol del trabajador pues continuaba siendo un rol pasivo, sino que o el foco del asunto estaba dirigido hacia la generación de riquezas y desde la perspectiva de Marx o el marxismo, el trabajo simplemente es un medio de producción que favorece la generación de capital y que contribuye pues a lo que es la división de clases sociales o la plusvalía. Desde el enfoque de la socialdemocracia, pues el trabajo comienza a ser visto como un empleo y en ello participa lo que es el estado de bienestar y ese reconocimiento de los derechos sociales del trabajador y de reconocer también y regular al trabajo como una actividad socioeconómica. No obstante, aún así, nos cuestionamos si este paradigma son suficientes, estos paradigmas clásicos, cuando nos enfrentamos con transformaciones sociales e históricas significativas, en donde intervienen factores de cambio como las tecnologías, la globalización, la diversidad productiva, entre el dinamismo también existente en el mercado y que de algún modo generan un impacto tanto en el trabajo como en el mundo del trabajo como en los trabajadores. También otras transformaciones como aquellas identificadas en los estudios de Manuel Castel, donde se refiere a la revolución informática y su impacto social y económico, en especial cuando Manuel Castel habla acerca de las sociedades red, es decir, de una sociedad global en la que cada vez son menos limitativas las fronteras o las barreras geográficas y temporales cuando se trata de intercambiar información o intercambiar productos. Y en ello, por supuesto, tiene mucho que ver, o todo que ver en parte, la tecnología y lo que Castel denomina el ciberespacio. Sin embargo, esto nos invita a hacer cuestionamientos como los que hace Balandria cuando él habla acerca de la alfabetización tecnológica y la ruptura de valores sociales. Básicamente, Balandria reflexiona acerca de cómo ha cambiado el mundo del trabajo en función de todos estos escenarios históricos y sociales, en especial cuando hablamos también de la pandemia o de la pospandemia, de la que se hablaba también en el video 1, en otro tipo de contenidos, donde se enfatiza en cómo la pandemia pues también influyó en el dinamismo o en la transformación del trabajo, con la incidencia también del teletrabajo. Entonces surge la necesidad de comprender las organizaciones a partir de los estudios organizacionales, en donde cada vez se necesita hacer un mayor énfasis entre la relación entre el trabajador y la organización, desde teorías como la teoría de los sistemas, la teoría de la contingencia o las teorías de la complejidad o el pensamiento y el pensamiento complejo. Sin embargo, los autores del texto al que estamos haciendo referencia nos invitan a cuestionarnos, ¿son suficientes las teorías organizacionales clásicas para comprender esta realidad actual de la que vengo haciendo referencia? Pues básicamente aunque tenemos diversas teorías, corrientes teóricas y también enfoques para entender las organizaciones, como la escuela de comportamiento
o la Escuela de las Nuevas Relaciones Humanas, con una fuerte incidencia del humanismo como una fuerza de la psicología, en donde se comienza a posicionar el rol del trabajador como un ser humano, como un ser social, como un ser con sus propias necesidades y que está en constante relación, no solo durante el proceso de trabajar, sino que también participa en la toma de decisiones. Aún así, a pesar de de estos paradigmas y de estos enfoques clásicos, los estudios organizacionales a lo que hacen referencia es a la reflexión crítica e investigación en función del contexto natural de los trabajadores y del contexto natural inmerso o que es intrínseco al mundo del trabajo, un contexto cada vez más cambiante, por lo que es necesario la disciplina reflexiva y esta invita a cuestionar supuestos epistemológicos y ontológicos, es decir, nos invita a reflexionar acerca de cómo nos estamos aproximando a estudiar una realidad determinada, un fenómeno como el trabajo, en el contexto natural existente en la actualidad. Y esto incide en que tengamos una perspectiva crítica acerca de estos modelos clásicos de la administración tradicional, requiriendo, más allá de la crítica, una reflexión profunda y una interpretación hermenéutica que nos permita entender entonces la realidad y los fenómenos sociales y los problemas asociados al mundo del trabajo y a los trabajadores. Em, para ello, también hacen referencia a la dialéctica, la dialógica y la interpenetración sistémica. Estas son premisas que, aunque vienen de la filosofía, pues lo que nos invitan es a tener cada vez una perspectiva, digamos, dialógica acerca de lo que es el trabajo y la relación entre este con otros sistemas como el entorno. La dialéctica pues parte de un pensamiento clásico filosófico, la dialógica también tiene que ver con lo que es la intención de vivir en un permanente diálogo con el mundo y donde inciden también pensadores filosóficos, y la interpenetración que está más asociada con la relación existente entre sistemas, entre un sistema y un entorno eh, que trasciende de la complementariedad. En función de ello, pues vemos cómo entender el trabajo y entender las organizaciones y por ende los trabajadores nos invita a tener una capacidad de análisis importante, reflexiva, crítica y que invita a la investigación. En especial cuando nos referimos al trabajo y a los trabajadores en contextos determinados, se hace referencia a la situación de Venezuela. Se reflexiona acerca de cómo fenómenos como la incertidumbre o la inseguridad jurídica afectan o repercuten, que pueden ser fenómenos macrosociales, terminan teniendo incidencia en sistemas como lo son las organizaciones o como lo es el propio Estado. Y estas premisas o esta inseguridad jurídica pues incide, por supuesto, no solo en la productividad, sino también en la calidad de vida de los trabajadores y no es consona con la garantía de los derechos de los trabajadores y las condiciones de trabajo óptimas y necesarias para un adecuado desempeño y productividad. Por ende, también los estudios organizacionales en estos contextos nos invitarían a aplicar la ciencia social y la crítica hermenéutica, es decir, desde la interpretación eh, de las realidades que están próximas a nosotros y que nos permiten teorizar para comprender el mundo del trabajo de los trabajadores, pero también para contribuir en la gestión y resolución de los problemas. De manera que concluimos en que la concepción del trabajo, del mundo del trabajo y del trabajador, pues está asociada a cambios
y ya no vemos al trabajador como un operador de un sistema o como un eslabón mecánico de una cadena productiva, sino que el trabajador se convierte en un creador, en especial en un mundo globalizado y acelerado desde el punto de vista tecnológico, donde cada vez está más próximo al individuo el desarrollo de habilidades, destrezas, de innovación, incluso desde el sí mismo, sin necesidad muchas veces de ir más allá o de que una organización no pueda estar constituida incluso por una sola persona. Esto nos lleva más allá de las teorías administrativas clásicas, nos invita a la investigación y al uso de estudios organizacionales para el diseño de organizaciones y del trabajo, asimismo para generar aportes en la psicología organizacional y generar también otros o nuevos paradigmas complementarios que nos aproximen a comprender el mundo del trabajo. Muchas gracias.